Bienvenidos al Conocimiento Te Empodera. Soy Soraya Valero y me siento muy complacida que hoy comenzamos este espacio lleno de conocimiento, herramientas, de cantidad de información para todos ustedes, nuestros amigos inmigrantes de habla hispana, en momentos en los cuales estamos atravesando situaciones que nos tienen un poco alterados, nos tienen un poco tristes, nos tienen un poco deprimidos, pero definitivamente, ¿dónde está el éxito? En la diversificación de nuestros servicios. ¿Dónde está el éxito? El éxito está en el cambio y la transformación de la visión con la cual nosotros vemos nuestra realidad y todo lo que nos rodea. No podemos deprimirnos, no podemos decir mi negocio ya no está produciendo lo que producía. Claro, porque dependíamos de un producto, dependíamos de un servicio, pero rumbo a nuestro Congreso Internacional de Gestión Global de SBG Institute, cuyo propósito es enseñarles, informarles que existen otra cantidad de opciones que tú puedes incorporar a tu emprendimiento, a tu empresa, a tu negocio, te puede llevar hacia el éxito esperado y merecido por ti. Pues hoy definitivamente comenzamos este espacio, este podcast. Vamos a traer distintos tipos de invitados, todos los cuales también tendremos en nuestro congreso. Van a ser expertos en distintas áreas, áreas de inmigración, de taxes, áreas de inteligencia emocional, marketing, ventas. Vamos a tener también expertos en procesos consulares, vamos a tener expertos en fraude, vamos a tener expertos en diferentes áreas, negocios, inversiones, franquicias, de todo eso vamos a estar hablando durante estos podcasts, los cuales trataremos de hacer bien orgánicos, con palabras bien sencillas, para que ustedes de una u otra manera puedan entender y adaptarse y saber que sí tenemos oportunidad en este gran país que nos ha abierto las puertas. Y a pesar de que en este momento estamos atravesando momentos difíciles, la mayoría de los inmigrantes, no es el final del túnel, es el comienzo de una nueva era migratoria para todos los inmigrantes que llegan a este gran país. Pues hoy vamos a iniciar nuestro primer podcast, nuestro primer episodio con un abogado especialista en inmigración. Él es de Chicago y hoy estaremos hablando de un tema muy importante. ¿Y por qué comenzamos con Joel Vázquez? Comenzamos con Joel Vázquez porque hoy en día uno de los temas más controvertidos y que nos tienen más preocupados, digamos así, son las detenciones, las fianzas, el habeas corpus y el debido proceso para todos los detenidos. Entonces, bueno, es importante saber que vamos a darle la bienvenida a Joel Vázquez, abogado especialista en inmigración, abogado especialista en estos temas precisamente. Él es especialista en detenciones, fianzas y habeas corpus, además de que también ser especialista en protecciones humanitarias, trabaja con VAWA, con visa T, con visa U, visa juveniles. Así que, bueno, le damos la más cordial bienvenida a Joel a este primer episodio del Conocimiento Te Empodera. Y la primera pregunta que yo le haría frente a realmente las detenciones que están realizando en ICE son tan arbitrarias, tan violando
tanto el debido proceso o si hay parte de razón para que se den estas detenciones, porque hay pánico de ir a un aeropuerto porque al pasar el TCA me van a detener los de ICE y yo no he hecho nada, yo no tengo ni un ticket de tránsito. Entonces, es bien importante que también se han generado a través de las redes las falsas expectativas. La Universidad de TikTok, como la llamo yo, de verdad también causa mucho daño. No es que no hayan detenciones, sí, estamos claros que la situación no está sencilla, pero también pienso que hay un poquito también de esa parte de falsas expectativas, valga la redundancia, que se genera innecesariamente más pánico todavía del que ya tenemos. Entonces, actualmente, esta es mi primera pregunta. ¿Quién puede ser detenido por ICE en los Estados Unidos y qué situaciones pueden aumentar el riesgo de una detención realmente? Yo creo que esta es una pregunta importantísima y que a través de este podcast va a ayudar a muchas personas. Bienvenido al Conocimiento de Poder, Joel. Es un orgullo, es un placer, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Soraya, y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este primer episodio del podcast para poder brindar la información un poco más al día para todos los oyentes. A tu pregunta sobre quién puede ser detenido por ICE, realmente cualquier persona que haya entrado a los Estados Unidos sin tener permiso para entrar, en teoría puede ser detenido por ICE. ¿Qué sucede? La mayoría de las detenciones son a personas que tienen ya una orden final de deportación o que tienen algún cargo criminal o algún caso en alguna corte del estado o en alguna, ¿verdad? O que no fueron a sus cortes de inmigración. Es bien importante recalcar eso, ¿verdad? Las personas que no van a los cortes de inmigración sí les pueden emitir una orden de deportación en ausencia por faltar a una audiencia, y la mayoría de las personas que están buscando ahora mismo son esas personas que faltaron a sus órdenes, a su audiencia en la corte de inmigración. También me preguntaste en los aeropuertos. Sí, realmente hay mucho miedo en los aeropuertos y sí, hay muchas detenciones en los aeropuertos. Yo recomiendo a todos mis clientes que, pues, si no pueden, si no tienen que ir por un aeropuerto, que no vayan. Es mejor evitar el problema con ICE en los aeropuertos, pero los aeropuertos vendría siendo uno de los lugares de más riesgo de donde te pueden detener. Pero fuera de los aeropuertos, realmente, si no tienes una orden de deportación, es muy difícil que ICE te vaya a buscar para detener. Ahora, tener un caso pendiente, Joel, puede protegerte de esta detención. Por ejemplo, tengo un asilo pending, no tengo más nada. ¿Puede eso de alguna manera protegerme de yo ser detenida por ICE o igual me lleva? Aunque no tenga ningún cargo, no tenga ningún delito, no tenga ninguna felonía, ni nada, ni un ticket de tránsito, por ejemplo. Bueno, y ese es el problema, ¿verdad? Y por eso es que ahora mismo ICE está muy fuerte con esto. Realmente no necesariamente te puede proteger tener un asilo pendiente, ni tener una petición familiar, ni un VAWA, ni nada que esté en trámite pendiente. ¿Qué sucede? Que si no tienes cargos criminales, no tienes récord criminal y no tienes ninguna falla con inmigración, va a ser mejor para poder pelear una fianza o poder pelear un habeas corpus. Pero la realidad, y por eso es que hay mucho miedo, y pues yo entiendo, es que pues realmente no necesariamente tener un asilo pendiente te va a proteger de una detención de ICE. Por eso es importante el saber cómo la persona entró. Si la persona entró por la frontera, pues tiene un poco más de posibilidades de que lo puedan detener. Las personas que entran con visa tienen mejores opciones para solicitar una fianza o solicitar algún remedio en la corte para evitar que los detengan. Vamos a imaginar un caso real, Joel. Yo soy detenida por ICE. Iba en mi carro, me detuvieron. Ok, soy detenida por ICE. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer durante esos primeros minutos que son terribles, ¿o no? A lo mejor uno no sabe cómo le va a funcionar la adrenalina, pero a lo mejor me pongo agresiva contra el funcionario. No, eso no. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer?
Definitivamente no ponerse agresivo con el funcionario. Eso podría ser de las peores cosas que podrían pasar. Pero lo primero que deben saber y deben preguntarle a ese funcionario es si está libre para irse, ¿verdad? Ellos tienen que dejarle saber claro si la persona está detenida o no está detenida. Si le dicen que sí está libre para irse, pues retirarse, ¿verdad? Tratar de retirarse lo más tranquilamente del lugar para evitar más preguntas o evitar darle información y darle una excusa básicamente a ICE para que los puedan detener. Si le dicen que sí está detenida, pues entonces le deberían decir que quiere guardar silencio y lo más importante es hablar con un abogado antes de contestar cualquier pregunta que le hagan en ICE, ¿verdad? Ellos tienen que emitir un documento donde emiten las razones por las que están deteniendo a las personas. Por lo tanto, ese documento es mejor si un abogado lo puede verificar para ver si están cumpliendo con todos los requisitos en ley para poder detener a una persona. Y es bien importante que no firmen nada y no digan que sí a nada, porque cualquier afirmación o cualquier documento que firmen, pues les puede después afectar el caso cuando se vaya a pelear la fianza o se vaya a pelear que los dejen salir bajo algún habeas corpus o cualquier otro remedio que se pueda usar para pelear esa detención. Ok, existen derechos que tienen las personas que, bueno, un momento determinado me detuvieron en mi vehículo. Ahora, he escuchado, es posible que un funcionario de ICE, un oficial de ICE, me retenga mis documentos. O yo me puedo negar a entregar mi ID, por ejemplo, o mi pasaporte. Ellos tienen la prerrogativa para preguntar por los documentos, para preguntar que la persona tenga algún estatus legal en el país, ¿verdad? Si uno le puede demostrar que uno tiene un estatus legal en el país, pues es la forma más fácil de evitar que ICE los pueda detener. Realmente cuando detienen a las personas sí se pueden quedar con los documentos, aunque eso pues, se puede pelear después, el abogado puede pelear después que les regresen esos documentos a la persona. Pero lo mejor es tener esos documentos lo más al día posible con uno para poder enseñárselos a ICE en el momento de que los quieran detener. Joel, es que cuando detienen a la persona, la familia se vuelve un 8, como decimos en mi país. ¿Por qué? Porque empiezan, vamos a buscar a este abogado, no, vamos a hacer aquello. Entonces, ¿qué piensas tú con la posibilidad y con la opción de que las personas deben ser preventivas y deben tener ya dispuesto, mira, si a mí me detienen, tú tienes esto, tú vas a llamar a este abogado, vamos a hacer esto? No, unas veces dicen, no, eso es atraer el mal. No, eso es ser preventivo para que llegado el momento, y ojalá no llegue nunca, estar preparado. ¿Qué piensas al respecto? Pues sí, tienes toda razón. Lo importante, yo soy abogado, yo voy a recomendar siempre, si tienes un proceso de asilo pendiente, si tienes un proceso en la corte que está abierto ahora mismo y no tienes un estatus en el país, realmente deberías tener un abogado. En el caso de que te sufras una detención como esta, tus familiares deberían tener el nombre del abogado, el número del abogado para poderlo llamar y, ¿verdad? Y si es posible que la persona también sepa el número del abogado de memoria. ¿Por qué? Porque pues, cuando le den la oportunidad de llamar a alguien, deben llamar al abogado para que el abogado tome cartas en el asunto y exija a ICE, ¿verdad? Todos los requisitos en ley que ellos tendrían que cumplir para poder tener una detención. Y los abogados pues sabemos cómo pelear ese tipo de detenciones para beneficiar a nuestros clientes. Lo más importante, yo diría que si tienes un asilo pendiente o tienes un proceso de corte, no esperes a que te detengan para buscar abogados, porque entonces ahí ya el abogado puede, ¿verdad? Va a ser más difícil de conseguir que si tienes un abogado de antemano, que sería llamar a tu abogado. Mira, yo tengo un abogado que me representa, este es el documento del abogado, este es el número de teléfono del abogado, llamen al abogado cualquier cosa que pase para que pueda representarme. El abogado rápido puede llamar a ICE, puede enviar los documentos a ICE y puede pedir la fianza rápido para que se mueva ese caso lo más rápido posible y evitar una detención de días, semanas y a veces duran las detenciones meses, ¿verdad? Y muchas veces estas personas están sin abogado mientras pasa todo esto porque la familia, buscar un abogado en estos tiempos es difícil. Los abogados estamos teniendo mucho trabajo, nos están llegando muchos clientes y pues si nos llegan con casos urgentes donde una persona la acaban de detener, pues es más difícil no aceptar esa representación. Por eso es mejor tener el abogado ya de antemano si tienes un proceso pendiente con la corte. Entonces, hasta ahorita llevamos, no estresarse y no contestar ni ponerse
intenso con el oficial. Si lo que me vaya pidiendo, pues yo le voy contestando. Puedo alegar que puedo guardar silencio, que quiero hablar con mi abogado, preguntarle si estoy detenido y si no estoy detenido, pues irme tranquilamente, tener mi carpetita con todo mi récord y mi historial migratorio de tal manera de que en un momento determinado, pues yo le puedo enseñar al oficial, esta es mi situación. Ahora, una vez que me detienen y me llevan al centro de detención, yo he llamado a mi abogado, llamé a mi familiar, ya saben, todo el mundo se está moviendo, pero sabemos que empiezan a preguntar y tú mismo lo dijiste hace ratito, no firmen nada. ¿Qué significa no firmen nada? ¿Qué son esos documentos que le proponen firmar a ese inmigrante dentro del centro de detención y le dicen inclusive, si firmas esto puedes salir más rápido? Será una autodeportación. ¿Qué están firmando? ¿Qué es lo que no deben firmar? Exacto, o sea, usualmente no deben firmar nada, pero tienes toda razón. Probablemente lo que le va a ofrecer ICE va a ser una autodeportación para que ellos firmen su propia deportación y les van a decir, bueno, si firmas esta deportación, te sacamos rápido, te llevamos a tu país, si no firmas la deportación vas a estar aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le digan los de ICE? Y eso es lo que muchas personas caen en eso, porque estar detenido pues es grave y se desesperan, no tienen abogado y terminan firmando esa deportación, pero es un error. Después que firman esa deportación, echar eso para atrás es bien difícil. O sea que si realmente tú quieres pelear tu caso y quieres estar en Estados Unidos, no deberías firmar nada sin que un abogado verifique. Tan pronto una persona tenga a su abogado, el abogado envía un documento a ICE y ICE no le va a poner a firmar nada que no haya pasado por el abogado, porque ya tiene su abogado. Pero si las personas no tienen abogado, ICE va a tratar de que ellos firmen ese documento. Es importantísimo. Bueno, estamos como más o menos en la mitad del podcast y paso a recordarles la invitación a nuestro segundo Congreso Internacional de Gestión Global de SBG Institute, donde tendremos como invitado especial y speaker a el abogado de especialista en inmigración, en detenciones, en fianza y en habeas corpus, Joel Vázquez. Ahí está para atenderlos. Fíjense su recomendación, tengan ya decidido quién es su abogado, sea él o sea cualquiera. La recomendación del abogado Vázquez es tengan su abogado ya decidido, conversado, tengan sus documentos en regla, de tal forma que llegado un momento, pues la familia no tiene que dar carrera y en la inmediatez puede estar más rápida la liberación de ese centro de detención. Joel, ¿qué sucede? Y también se escucha mucho que comienzan a pasar al detenido de un centro de detención a otro. Sí, esto es muy común en las personas detenidas. Ellos van a transferir al detenido dependiendo de los centros de detención y dependiendo cuánta cabida hay. Lo que dicen, también lo hacen para evitar, ¿verdad?, que uno pueda pelear esa fianza, porque lo que sucede es que las fianzas se resuelven diferente dependiendo de la jurisdicción donde está detenida la persona y donde está el caso ante la corte. O sea que hay unas jurisdicciones que son mucho más liberales ofreciendo fianza y ofreciendo habeas corpus que otras jurisdicciones que realmente se hace más difícil. Eso es por las decisiones de los tribunales superiores donde básicamente crean precedentes para que puedan otorgar la fianza o no otorgar la fianza. Por lo tanto, van a mover al detenido de la manera que realmente ICE pueda hacerlo, y en mi opinión yo pienso que lo hacen para evitar que uno pueda pelear esa fianza y lo llevan así a centros donde es más difícil conseguir la fianza y conseguir los habeas corpus. Y hablando de fianza, ¿qué es la fianza y cómo se calcula y en base a qué puede variar la cantidad que colocan como monto de esa fianza? Sí, la fianza, lo mínimo que dice la ley, que estipula la ley, es 1.500 de fianza. Y la fianza se va a determinar dependiendo del riesgo de que la persona se vaya a escapar y no vaya a asistir a su procedimiento y la peligrosidad que pueda tener en la comunidad.
un juez va a determinar, si un juez determina que sí le va a dar fianza, entonces después lo próximo es determinar cuánto es la fianza. Y pues lo mínimo es 1.500, usualmente es difícil que te den 1.500, pero usualmente siempre rondan entre los $2,000, $3,000 cuando te dan una fianza. Si la persona tiene récord criminal, pues entonces empieza a subir la fianza y la exigen más alto. Si ha tenido, ¿verdad? Si ha perdido alguna corte, no ha ido a alguna corte por alguna razón, pues entonces le suben más la fianza pensando que la persona tiene riesgo de que se pueda escapar y no asistir a su procedimiento. Pero pueden llegar a ser bastante elevadas, hasta $10,000, $15,000, de un juez determinar que la persona tiene un riesgo de escaparse, ¿verdad? Dicen flight risk, que tenga riesgo de que no vaya a asistir a sus procedimientos en la corte. Realmente la fianza es una garantía que la persona paga para garantizar que va a seguir asistiendo a sus procedimientos. ¿Y todo el mundo tiene derecho a la fianza? Realmente, en mi opinión, sí, todo el mundo tiene derecho a fianza, pero hay muchos casos donde los jueces están determinando que no, las personas no tienen derecho a fianza porque tienen un riesgo de escaparse, tienen o algún récord criminal, o tienen, que esto es lo que le está dando problemas a muchos abogados y lo que es diferente en cada jurisdicción, que es cómo la persona entró. Si la persona entró por la frontera, como le decimos nosotros, hay jueces y hay jurisdicciones donde no están otorgando fianza a las personas que entraron por la frontera. Esas personas entonces tienen que tratar de buscar un habeas corpus, que el habeas corpus es lo que se pide en una corte del Distrito Federal para tratar de decir ¿verdad? Argumentar ante el juez de que es una detención ilegal. Y entonces ahí el juez del Distrito Federal puede ordenarle al juez de inmigración a otorgar la fianza. ¿Y por qué se otorga el habeas corpus? El habeas corpus se otorga cuando uno puede demostrar ante el juez federal de que hay una detención ilegal, de que la detención no cumplió con los parámetros del debido proceso de ley para poder detener a la persona, ¿verdad? Si es en ese momento es que entra en discusión si realmente fue una detención arbitraria, cómo lo detuvieron, cuáles fueron las razones que tuvieron los agentes para detener a la persona. Si se puede demostrar que fue una detención arbitraria, que no cumplió con el debido proceso de ley, pues hay mucha probabilidad de que le puedan otorgar un habeas corpus. Y si la fianza que el juez me impone es muy alta, por ejemplo, $15,000, ¿el abogado puede solicitar que se reduzca el monto de la fianza? Correcto, buena pregunta. Sí, si es muy alta la fianza, el abogado puede pedir una revisión de esa fianza. De nuevo, tendría que demostrar lo mismo que le había dicho, que tenemos que poder decir que no es un riesgo de escaparse, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra eso? Con declaraciones juradas de los familiares o amigos de su comunidad, con el empleador que le da trabajo, que pueda decir que la persona pues trabaja bien, que llega a tiempo a su trabajo todo el tiempo, que lleva tiempo trabajando y no ha tenido ningún problema. Demostrar que la persona tiene buena moral en la comunidad, ¿verdad? Que asiste a la iglesia. Siempre las personas en la iglesia son muy dadas a dar este tipo de cartas porque ayudan a las personas realmente. Y pues si la persona está asistiendo a la iglesia, eso le ayuda a demostrar buena moral. Y todo eso uno tiene que usarlo para convencer al juez de que realmente pues la fianza es muy elevada y de que la persona no se va a escapar y no tiene riesgo no hay peligro en la comunidad de dejar a la persona libre bajo fianza. También me parece un poquito importante aclarar algo. La fianza, se pide según la jurisdicción del centro de detención donde se encuentra el detenido, ¿correcto? No, la fianza se pide donde esté el caso de la Corte de Inmigración. Independientemente de donde se encuentre el detenido. Usualmente los casos los mueven a donde está el detenido, pero hay veces que los casos los llevan en los centros de detención, pues los casos los llevan en la misma corte donde ya había comenzado el caso. Digamos, un caso, ¿verdad? Que ya comenzó en Chicago y tiene su corte en Chicago, de momento detienen a la persona en otro estado, pues puede ser que ese caso lo sigan llevando en Chicago. O puede ser que determinen y muevan el caso a donde está el centro de detención. Sin embargo, el habeas corpus sí es requisito hacerlo donde está la persona detenida. El habeas corpus es cuando uno hace el habeas corpus, uno hace la demanda del habeas corpus, uno se la hace al centro de detención que está deteniendo ilegalmente a la persona.
allí hay otra pregunta, porque la fianza la puede pedir un abogado de inmigración independientemente donde estés tú. Por ejemplo, tu detenido está en Florida y tú estás en Chicago, tú lo puedes pedir a Florida, correcto. Correcto. Ahora, correcto. el habeas corpus no funciona igual. Si tú eres un abogado del estado de la Florida y tu detenido está en Chicago, tú no puedes pedir el habeas corpus en Chicago o viceversa. Es correcto, sí, el habeas corpus uno tiene que estar admitido, ¿verdad? En la Corte de Inmigración, todos los abogados de inmigración pueden ir a cualquier corte de inmigración en cualquier parte del país y pueden representar a su cliente, pero en un habeas corpus uno tiene que estar admitido en ese distrito de la Corte Federal para poder pedir un habeas corpus. Hay distritos en la Corte Federal que cada uno tiene sus reglas locales, ¿ok? Que cada uno, pues hay algunos que requieren que uno tenga un auspiciador, abogado en ese distrito para uno poder pedir el habeas corpus. Hay otros distritos que son un poco más liberales y permiten que un abogado, aunque no esté admitido, pueda pedir un permiso especial para poder hacer el habeas corpus. Y hay otros estados hay otros sitios que realmente no permiten una persona que no esté admitida y tiene que ser un abogado admitido en ese distrito federal para poder hacer el habeas corpus. Y eso es lo que hace a veces un poco complicado, ¿verdad? Yo tengo clientes en todo Estados Unidos, por ejemplo, y si me detienen una persona donde yo no estoy admitido, pues tengo que tratar de buscar un abogado de inmigración que pueda cooperar conmigo, que podamos hacer algún tipo de alianza para que pueda representar al cliente, pedirle el habeas corpus y, ¿verdad?, poder ayudar a mi cliente en eso. Y eso a veces hace un poco más complicado los habeas corpus, realmente. Y por eso es que muchas veces hablan de los habeas corpus pro se. Sí, el habeas corpus pro se es que la misma persona puede solicitar un habeas corpus. Realmente no se necesita un abogado, lo puede pedir el mismo detenido, pero el habeas corpus es un proceso bien técnico en cuanto a la ley que se refiere y lo que uno tiene que citar como precedente y los argumentos legales que tienes que presentar. Tienes que, ¿verdad?, buscar casos legales que hayan decidido ya habeas corpus para poderlos usar en tu argumento. Los habeas corpus es un poco más técnico que incluso que una fianza en la Corte de Inmigración. O sea que yo recomendaría que siempre en el habeas corpus deberían tratar de buscar un abogado para poder tener mejor resultado. ¿Y si me niegan la fianza, Joel? ¿Se me acabó todo? Si niegan la fianza y niegan el habeas corpus, eso se puede apelar y uno puede tratar de seguir apelando en las cortes de apelaciones de los diferentes distritos, pero ciertamente lo hacen mucho más difícil cuando niegan la fianza y después niegan el habeas corpus. Aún así, ¿verdad? Las cortes en los Estados Unidos tienen diferentes jerarquías y uno puede seguir apelando. Y de hecho, los casos que se han decidido, que ahora cambian este tipo de decisiones en los jueces en las diferentes jurisdicciones, son casos que se han llevado a apelación. Son casos que los abogados no se han rendido, han seguido luchando y pues han llegado a conseguir el éxito para su cliente, no en las cortes de abajo, como decimos nosotros, sino en las de más jerarquía, donde están las cortes de las apelaciones. Ahora, eso se lleva mucho tiempo y la persona está detenida. Sí, eso es correcto. La persona todo este tiempo va a estar detenida y su caso de inmigración, la fianza y el proceso de custodia, que es como formalmente se le dice, va a seguir su curso mientras el curso del caso del asilo o el caso de la deportación también siga su curso. Así que siempre va a haber otro caso también que va a estar corriendo a la misma vez, que es el caso de asilo, donde la persona pues podría tener que pelear su caso de asilo estando detenida si el proceso de la fianza se demora mucho en lo que se lo dan o le demora mucho el habeas corpus. Y si no tiene asilo y esa detención es súper prolongada, ¿qué otro mecanismo legal le queda a ese detenido? Si la fianza, si la persona lleva mucho tiempo detenida, le dan mejores argumentos para solicitar un habeas corpus, ¿verdad? Si el habeas corpus se basa en esa detención ilegal. Si no hay un proceso para la persona, digamos, no hay un proceso pendiente o no hay nada que pueda justificar esa detención por largo tiempo, hay más posibilidades de que le puedan dar un habeas corpus con esos argumentos.
Bueno, vuelvo a invitarlos en este espacio a que se inscriban para participar en nuestro segundo Congreso Internacional de Gestión Global de SBJ Institute, donde aprenderemos esto y muchísimo más. De verdad que es una gran oportunidad. 18 y 19 de septiembre aquí en Miami. Aquí en el Hotel Eurobuilding vamos a estar en el gran salón disfrutando de 2 días de expertos especialistas como Joel en diferentes materias. Joel, estamos entrando ya en la parte final. Para las familias que nos están viendo, que de una manera u otra pues sufren muchísimo, diles, ¿qué les dirías? ¿Qué palabras? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo hacer para intentar no entrar en la desesperación? Yo he visto que se pelean entre ellos, ¿ok? Porque no va a ser con este, no va a ser con el otro, no, yo tengo este documento. O sea, es muy fuerte el momento de que se entera la familia que su familiar, valga la redundancia, está detenido. Pero yo entiendo que lo mejor es preparar a la familia, es poder tener estas conversaciones con la familia, poder decir que aunque es una posibilidad baja de que puedan detener a una persona que no tiene récord criminal, pero sigue siendo una posibilidad. Hay que preparar a la familia para que no los tome por sorpresa, tener el número de un abogado o tener ya un abogado contratado, tener la carpeta con todos estos documentos y preparar a los familias. Muchas veces, ¿verdad? Los menores, los hijos menores de edad son las personas que más sufren cuando detienen a un padre, detienen a una madre. Pues estas conversaciones, aunque son un poco difíciles de tener, yo entiendo que lo mejor es poderlas tener con tiempo y poder preparar a la familia para, en caso de que pase, ¿verdad? Lo que nadie quiere es que lo detengan, que las personas estén preparadas para poder pelear esa detención de la mejor manera posible, es estando preparado, ¿verdad? Y esa preparación va a ser fundamental en el momento de buscar abogados, de tener los documentos y de poder tener las declaraciones juradas de los familiares y amigos para que puedan hablar por esa persona, tener todas esas personas ya preparadas para poder dar la evidencia necesaria para poder pelear la fianza, porque si la persona ya está detenida, todo eso se hace más difícil luego de que la persona está detenida. Lo mejor es una preparación de antemano. Sí, inclusive te detienen al papá, uno ve los casos, te detienen al papá y la mamá se queda con los niñitos, el papá lo deporta, la mamá se queda, no tiene ni un poder de representación, no puede sacar a los niños, no sabe qué hacer con ellos. De verdad que es complicado y eso es una cosa tan sencilla que se lo puede hacer y notarizar y tenerlo allí. Yo me doy cuenta también con los vehículos, te detienen, te llevan el vehículo, 180 la grúa, $100 diarios de estacionamiento, pasas 3 semanas detenido, vale más el estacionamiento y la grúa que el carro. Entonces dejas perder el carro porque no vale la pena y todo por no hacer una autorización que son 5 líneas. ¿Ok? Entonces, es correcto. Hay que hacer un poder, dejarle ese poder a una persona que uno sepa que sea residente o ciudadano de los Estados Unidos, que pueda encargarse de todos esos documentos, de encargarse de la cuenta de banco. A veces detienen a las personas y las personas que están fuera no saben cómo sacar dinero de la cuenta de banco, no saben cómo hacer, ¿verdad?, las gestiones que tienen que hacer en el trabajo y en diferentes sitios, y pues todo eso se complica cuando la persona está detenida. Eso es importante en la preparación. Uno debe dejar un poder para la cuenta de banco, un poder para los autos, un poder para hacer las gestiones de la casa y, más importante aún, un poder para encargarse de los niños menores de edad. Dentro de tu experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los familiares en el momento en que me detuvieron? Los llaman y les digan, me detuvieron. Como le estaba diciendo, uno de los errores más frecuentes es no estar preparados para un caso como este, ¿verdad? Que les tome por sorpresa esto y no haber preparado a la familia. Y uno de los errores más graves es que la persona no pueda sacar el dinero de su cuenta de banco por no tener esa información para poder sacar ese dinero de la cuenta de banco. Esos son errores que pueden afectar mucho en el momento de buscar un abogado
y en el momento de tratar de pagar la fianza también. Quiero terminar nuestra conversación. Una pregunta muy sencilla. Imaginémonos que en este momento nos está viendo en el podcast una persona que tiene mucho miedo, preocupación e incertidumbre por la situación migratoria que estamos atravesando. Yo conozco gente, Joel, que no te quieren salir, pero ni al supermercado. No quieren salir a ninguna parte. Y ves cómo las personas se han ido deteriorando, porque yo tengo gente cerca que yo los veo, pero Dios mío, no puede ser, no atraigas el mal, y ves cómo se va deteriorando por el pánico que se apodera de ellos, ¿verdad? ¿Cuál sería tu recomendación para estas personas en este momento? Sabemos que está bien difícil, pero ¿qué les dirías? Bueno, ¿verdad? Como usted mismo dice, el conocimiento de Joel, ¿no? Sí, el conocimiento te empodera, ¿verdad? Realmente reducir la incertidumbre es mucho de es parte de lo que te podría dar un poco de tranquilidad. Pero ¿cómo puedes reducir esa incertidumbre? Busca un abogado, por lo menos una evaluación individual. Hay abogados que dan consultas gratis en cuanto a estos casos de inmigración. Hay que revisar el expediente, conocer los riesgos, conocer las opciones reales que se tienen. ¿Verdad? Yo no recomiendo estarse escondiendo o ignorar una audiencia, ¿verdad? Las personas tienen mucho miedo, dejan de ir a la corte porque tienen una audiencia y por eso tienen mucho miedo, no van a la corte y eso es fatal para un caso de detención. Le estás dando todas las razones a ICE para que vaya y te busque y te detenga. No hay que esconderse. Si uno tiene un caso, prepararse lo mejor posible para poder pelear su caso, asistir a las cortes de inmigración, asistir a las citas de UCIS, para poder ¿verdad? Estar en cumplimiento con ellos. Una de las razones que más yo veo que pueden buscar a las personas para detenerlas es por no cumplir con esas citas con ICE, por no cumplir con las citas de UCIS y por no cumplir más que nada por no cumplir con las audiencias que tienen ante el juez. Muchas personas tienen mucho miedo de ir a la corte pensando que los van a detener en la corte. Sí hay una decisión que cubre nacionalmente a todas las personas que van a las cortes, que dice un juez dijo que no pueden detener a las personas en las cortes. En las cortes casi no detienen a las personas. Es bien importante uno poder ir a las cortes para poder cumplir con su proceso de inmigración. Bueno, Joel, estoy sumamente agradecida, de verdad, por haber aceptado ser el principal y el primero en participar en este podcast que iniciamos hoy. Sé que va a ser de mucha ayuda para nuestras familias, para nuestros inmigrantes. Tenemos una misión en el instituto que es informar, que es transmitir, que es tratar de aliviar de alguna manera tantas cosas que estamos viviendo. De verdad, 1,000,000 de gracias por ser el primero en nuestro podcast, este tema tan interesante, pero ya también tan sensible, es doloroso, pero bueno, sé que con un poquito no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, así que todo debe pasar y lo importante es estar preparado como lo recomendaste el día de hoy. Sí, gracias Soraya y gracias a SBG Institute por la invitación. Es un honor, ¿verdad?, estar en este primer podcast, en este primer espacio que ustedes crean para brindar esta información. Gracias, buenas noches y nos vemos pronto allá en Miami en el Congreso Internacional. Hoy hablamos de inmigración, de detención, de fianza, habeas corpus, y eso es parte de lo que es que el conocimiento te empodera, el mantenerte informado, el accionar esa información es lo que te va a dar y te va a mantener más tranquilo y te va a dar un poquito más de paz en estos tiempos de incertidumbre. A ustedes muchas gracias por participar de este primer podcast con el abogado Joel Vázquez, un tema interesantísimo. Seguiremos realizando estos podcasts aquí en YouTube. Espero que nos sigan y denos sus comentarios en relación a todo lo que hemos hablado el día de hoy. Recuerda que el aprender te va a llevar hacia el éxito y nunca olvides esto: el conocimiento te empodera.
Muchas gracias a todos. Si este podcast te pareció interesante, comparte este video con tus familiares, amigos y conocidos. Y antes de irte, síguenos, dale like, activa las notificaciones y comparte este episodio. Soy Soraya Valero y esto fue El Conocimiento Te Empodera.